Episodio número 2498. Amados hermanos, queridas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 30 de mayo. Avanzando en esta poderosísima lección 10, los engaños finales de Satanás. Venimos desde el pasado domingo abordando estos temas como el camino que al hombre le parece derecho. Ayer lunes fue la vieja mentira de la inmortalidad. Para hoy martes, Babilonia, el centro del culto al sol. Tremendo. Lo primero que quiero señalar es que vi en estos días en un canal que yo solía visitar, pero ya me quité de ese canal obviamente, una persona que durante mucho tiempo se mantuvo muy firme, muy fiel en estos temas, precisamente de esto del estudio diario de la lección, y luego se fue desviando y ya hoy día se declara no adventista. Me dio mucha pena, porque se hizo grande, se hizo famoso y ya se creyó demasiado sabio y entendía que ya los adventistas no los representaban. Entonces lo escuché así de casualidad en estos días decir que no, porque los adventistas creen que el que guarda el domingo es porque adora al sol. No es tan así, porque muchas personas que honestamente guardan el domingo como día de reposo o van a su iglesia normalmente, no conocen lo que hay detrás de eso. No es que lo hagan así como de manera soberbia o con encono, para nada, porque no es eso lo que predicamos los adventistas. Los adventistas entienden que Dios tiene hijos en todas partes. O sea, hay muchos hermanos adventistas que son fieles en lo que guardan de su palabra, hay otros que no, somos trigo y cizaña, pero Dios tiene hijos fieles en muchas muchas iglesias protestantes y gran parte en iglesias católicas, que están más dispuestas a observar la luz que han recibido que muchos adventistas que guardan el sábado y no andan en la luz. Tú ves, así que no es tanto así como que no, que lo que queremos que lo guarden el domingo, no. Hay gente fiel de Dios en todas partes. Esa cita que les acabo de decir está aquí les doy la referencia. Es del libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 441, párrafo 1. Mensajes Selectos, tomo 3, página 441, dentro del capítulo 55, Lecciones de la experiencia de hacer frente a la crisis de la ley dominical a fines del siglo pasado. Bueno, dice del siglo pasado, pero debe decir del siglo XIX, porque ya han pasado 2 siglos después de eso. El XIX, el 20 y estamos en el 21. Muy bien, la cita dice así: Dios tiene hijos, muchos de ellos en las iglesias protestantes y un gran número en las iglesias católicas, que están más listos a obedecer la luz y a hacer lo mejor que ellos saben, que una gran cantidad de adventistas que guardan el sábado, pero que no andan en la luz. El Señor hará que el mensaje de luz sea proclamado, que los protestantes sean amonestados y despertados al verdadero estado de cosas y a considerar el valor del privilegio de la libertad religiosa de la cual han gozado por mucho tiempo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 444. Para mayor facilidad de localizarlo, está dentro del capítulo 55, Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 55, Lecciones de la experiencia de hacer frente a la crisis de la ley dominical a fines del siglo XIX. Dicho lo cual, les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre, porque para siempre es tu misericordia.
Estamos muy agradecidos a ti, Señor, por la bendición de tu presencia en nuestras vidas, por este privilegio que nos das de estudiar tu palabra, de conocer en la Escritura el propósito que tienes para con nosotros acerca de esta verdad de tu palabra que nos santifica. Haznos conscientes cada vez más, Señor, de la importancia de vivir esto y de enseñarlo a los demás. Que se despierte en nosotros ese deseo, ese anhelo, esa convicción de vivir y compartir estas grandes verdades. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. La adoración al sol era notoria en Egipto, Asiria, Persia y desde luego en Babilonia. En su libro, La adoración de la naturaleza, James Fraser hace esta observación. En la antigua Babilonia se adoraba al sol desde la antigüedad inmemorial. Quizás te parezca sorprendente, pero hubo veces en que la adoración al sol babilónica influyó en la adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a Ezequiel, capítulo 8, versículo 16. Y también una cita del segundo libro de Reyes aquí. A ver, ¿qué escribieron los profetas sobre la influencia de la adoración al sol en Israel y Judá? Primero la cita de Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, versículo 16 dice así. Ezequiel 8, 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ezequiel 8:16. Ahora la cita del segundo libro de Reyes, capítulo 23, segundo de Reyes 23, 5 al 11. Oye, qué impresionante esta declaración. Segundo de Reyes 23, 5 al 11. Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco. Oye, el horóscopo. Y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos, y asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. Oye eso, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Tremendo, tremendo. Gloria a Dios. ¿De quién es que se dice esta belleza de reforma? Vamos a ver, porque estoy leyendo de la computadora, por eso me gusta leer directamente de la Biblia.
para uno tener una idea, ¿verdad?, de quién está hablando ahí. Segundo de Reyes 23, versículos 5 al 11. Segundo de Reyes, capítulo 23. Oh, sí, el reinado de Josías, que comienza en ese capítulo 22 y continúa ahí todo el capítulo 23. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, buenísimo. 22, 23 y 24 del segundo libro de Reyes, una lectura recomendada de ese rey reformador, ahí en esos capítulos 22, 23 y 24 del segundo libro de Reyes. Muy bueno, buenísimo. En lo que dice en la respuesta que puse aquí, de una manera abierta, dice que dándole la espalda al templo de Jehová, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, hasta se llegaba a quemar incienso al sol y se dedicaban caballos al sol. Así fue que escribí aquí en mis apuntes, porque dice que escribieron los profetas sobre la influencia de la adoración al sol en Israel y Judá. Bueno, también aquí se manda a leer Romanos capítulo 1, versículo 25. Nada como tener una Biblia en la mano, señores, ¿eh? Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¡Wow! Qué fuerte. Se habla de los que cambian la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Como vimos, el profeta Ezequiel, contemporáneo de Daniel, escribió que algunos del pueblo de Dios, dándole la espalda al templo de Dios, ya que adoraban al sol hacia el este, en lugar de adorar al creador del sol, adoraban al sol. Cuando habla de esto, de que daban la espalda al templo y se orientaban hacia el oriente, es porque justamente esto fue diseñado de tal manera que cuando fueran entrando al templo, el sol le quedara a la espalda, o sea, estaban de espaldas al sol, para que se enfocaran hacia la entrada del templo, el templo en sí, sus oficios y eso. Pero aquí dice que ellos deliberadamente volvieron sus espaldas al templo, entonces adoraban al sol. Oye, qué fuerte el asunto. En Apocalipsis capítulo 17, Juan describe un tiempo en que los principios de Babilonia, incluyendo la adoración al sol, entrarían en la iglesia cristiana durante una era de transigencia. La conversión superficial de Constantino, en la primera parte del siglo IV, causó gran alegría en el Imperio Romano. Constantino tenía una fuerte afinidad con la adoración al sol. Venía de ahí, del paganismo, ¿no? Edward Gibbon, el renombrado historiador, escribe: el sol se celebró universalmente como el guía invencible y protector de Constantino. En el año 321 de nuestra era, Constantino también aprobó la primera ley dominical, por así decir. Este edicto declaraba en el venerable día del sol que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren. Esta no era una ley que imponía la observancia del domingo para todos los súbditos de Constantino, pero fortaleció la observancia del domingo en la mente de la población romana. Muy bien, muy bien. Eso tiene su origen ahí, mi gente. Eso no tiene su origen, porque en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, tú te vas a encontrar con que esa bendición y esa santidad que Dios le confirió el sábado, como que Dios se la haya quitado. Y como me sugirió mi buen amigo hermano Dionis Bosso, a quien yo agradezco muchísimo, aprendo bastante con él. Él me dice: Omar, cuando vuelvan a hablar de ese tema, menciona que aunque en la Biblia menciona, aquí equivale a sábado, como habla de día de reposo, hay que saber que es sábado, el séptimo día de la semana. Algunas versiones, como la Nueva Versión Internacional, lo dicen así claro: sábado. La Biblia de Jerusalén dice sábado. Algunas versiones
dicen claramente el sábado. Otras, como esta que utilizamos de Reina Valera del 60, dice el día de reposo, un asterisco, y abajo dice aquí equivale a sábado. Eso hay que aclararlo. Gracias, mi hermano Dionis, siempre pendiente aquí a lo mejor que podamos decir. Otro que siempre nos asesora es Humberto Méndez. Aquí viene con una cátedra de algo más de 4 minutos acerca del culto al sol. Tremendo. Vamos aquí con el super Humberto. Adelante, líder. Para agregar unas notas a Babilonia, el centro del culto al sol, debo comenzar diciendo que los orígenes de esta religión, del culto al sol dentro de la religión, no se conocen de forma precisa los orígenes del mismo. Aunque los estudiosos coinciden en afirmar que llegó al mundo romano desde el oriente, concretamente desde el Asia Menor. Como los demás cultos mistéricos del mundo greco-romano, el mitraísmo giraba en torno a secretos que solo se revelaban a las personas que eran iniciadas dentro de ese culto. Por lo tanto, nuestro conocimiento que tenemos sobre la religión del culto al sol, más tarde establecida por Constantino, se basan únicamente en las descripciones de algún cronista que era externo a este culto y a las numerosas imágenes que se conservan en los altares mitraicos. Existen testimonios materiales de la práctica de esta religión en numerosos lugares del antiguo Imperio Romano. Se denomina mitraísmo o misterio de Mitra a una religión mistérica muy difundida en el Imperio Romano entre el siglo I y el siglo IV de nuestra era, que se rendía culto a una divinidad que, como se sabrá, se llamaba Mitra, y que tuvo una especie de implantación que fueron sus predicadores y lo que lo llevaron por todos los rincones del imperio, los soldados romanos. Aunque la deidad Mitra está documentada en Asia Menor desde el siglo XV antes de Jesucristo, en Roma el mitraísmo se tiene noción de él a través de lo que el poeta romano Estacio escribió. Estacio murió en los días en que el apóstol Juan estaba escribiendo su Apocalipsis. La tradición narra que Mitra vino al mundo en una cueva a la que le llegaron unos magos a rendirle culto tras ser guiados esos magos hasta esa cueva por una estrella. La fecha del cumpleaños de este dios del sol coincide con el 25 de diciembre. Su traslado a la fecha que tiene actualmente como finalidad de contrarrestar la enorme popularidad del culto al sol en tiempo del emperador Constantino el Grande es porque Constantino es prácticamente que establece el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Este culto fue instaurado, el mitraísmo, por Caracalla, el emperador, a comienzos del siglo III, y aunque posteriormente fue prohibido en el año 222 de nuestra era, Aureliano lo restableció de nuevo por motivos políticos y volvió a fijar, estableciendo ya definitivamente el 25 de diciembre como el natalicio de esa divinidad oriental. El culto al sol invicto era esencialmente monoteísta. Asumía que el dios sol era la suma de los atributos de todos los otros dioses, así como de forma pacífica asimiló todas las posibilidades de los que podían ser sus competidores. Dentro de la política de Constantino de conseguir la unidad política, territorial y religiosa del extenso, diverso y vasto imperio romano, una religión estatal que aglutinara todos los cultos era en ese momento la forma más conveniente. Y fue precisamente bajo los auspicios del dios Sol invicto,
como el cristianismo consolidó su implantación dentro del Imperio Romano. Tremendo, tremendo. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, mi hermano Humberto. Fue en décadas sucesivas que los emperadores y los papas, mediante decretos de Estado y concilios eclesiásticos, siguieron instaurando el domingo como el día singular de culto, lo que sigue vigente en la actualidad para la mayoría de los cristianos. Qué poderoso ejemplo que la dura verdad de que solo porque la mayoría cree en algo o lo practica, no significa que sea lo correcto. ¿Ok? Porque mucha gente dice, bueno, que tanta gente no puede estar equivocada. Pero como decía Mark Twain, un autor que me gusta bastante, bueno, se lee como se come pescado, cuidándose de las espinas, pero Mark Twain es muy agudo en alguna de sus frases. Yo memoricé hace muchos años esta que dice, el día que te encuentres del lado de la mayoría, haz una pausa y reflexiona. El día que te encuentres del lado de la mayoría, haz una pausa y reflexiona. Mark Twain. Porque no siempre la mayoría está en lo correcto. Observa a tu alrededor y fíjate cuán frecuente es la adoración dominical en las iglesias cristianas. ¿Qué debe enseñarnos este hecho acerca de cuán generalizados son los engaños de Satanás? Al igual que con el estado de los muertos, el asunto de la inmortalidad del alma que decíamos ayer. ¿Cuál es nuestra única salvaguardia? Aquí escribí. Tristemente es así. Muchas personas lo hacen porque francamente desconocen la historia que hay detrás de eso. Y en su mejor intención siguen esa corriente. Otras personas que lo hacen en abierto desafío a la luz recibida, saben de lo que se trata y conocen la historia, pero lo hacen por interés o por conveniencia. Son esos dos grandes grupos que hay. Por eso nadie está llamado a juzgar a nadie, porque Dios es el que conoce el corazón de las personas. ¿Tú entiendes? Yo mismo he tratado este tema con muchas personas de otras denominaciones y terminan comprendiéndolo, sin atacarlos, sin criticarlos, sin juzgarlos ni condenarlos. Es un asunto como de plantear lo que hay que plantear, decir lo que hay que decir, pero en el amor del Señor y con la convicción del Espíritu Santo, no imponiéndolo, no estrujando esa verdad en la cara a nadie, porque estos temas no se discuten, no se debaten, no se... te voy a demostrar que tú te has equivocado. No, no. Todas las veces que yo he hablado de esto, y he hablado muchas veces, son porque personas interesadas en conocer la verdad, no por amor a la discusión, ni a la diatriba, ni nada, me han dicho, mira, he oído de esto del sábado tantas veces que quiero preguntar, ¿cómo se basa eso? ¿De dónde comienza? ¿Cómo es? Y cuando le explico ahí de la creación y todo, la gente termina aceptando eso. He tenido varios testimonios así, Gloria a Dios. Entonces, mi gente, es un asunto como de, ¿qué te digo? Prestarle atención al cuidado, al tacto, la diplomacia, que decía alguien, tacto es la habilidad de hacer que el otro vea la luz sin hacerle sentir el rayo. El tacto es la habilidad de hacer que el otro vea la luz sin hacerle sentir el rayo. Una vez una hermana me dijo, yo le tiro el rayo y si lo parte, que lo parta, pero que le tiro el rayo, que no importa que vea la luz o que no la vea. Hermana, usted no sabe de qué espíritu es. Hay que usar ese amor del Señor para presentar estas verdades. Aquí el tiempo se acabó. Hey, hey, hey. ¿Qué hemos aprendido hoy? Eso mismo, ¿de dónde viene ese asunto del culto al sol, la importancia, el Sunday, el día del sol? Obviamente el Monday es el día de la luna, el Marte, el planeta Marte, miércoles, Mercurio, pero
Y por eso no se puede asociar que porque el Sunday, Día del Sol, que se está adorando al sol ese día. No, 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 no. Eso tampoco es así. Porque sería el sábado Saturno, entonces tampoco es así. Aunque para estos fines es el Shabbat, el sábado, el reposo. Pero sí saber ese origen del asunto de Constantino y todo lo que se hizo y esta declaración poderosa que nos dio ahí el super Humberto. Y de eso se trata, mi gente. ¿Qué te parece? Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, te adoramos, glorificamos tu nombre. Toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre, Señor. Muchas gracias por este pan de vida, por estas grandes verdades que están ahí escritas para nuestra enseñanza. Ayúdanos, oh Señor, a profundizar en esto, a buscar la forma no solo de conocer estas cosas, sino de vivirlas en nuestro día a día, y que nuestros oyentes que estén en esa situación como de estudiar, de comprenderlo, pero que aún no lo han abrazado, no lo han aceptado, que tú pongas tu sabiduría y tu gracia en esos corazones, y ellos puedan dar ese paso de fe que los ha de llevar de gloria en gloria en el conocimiento de tu palabra. Los suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana miércoles, Dios mediante, un llamado a la fidelidad. En esta poderosa lección 10, los engaños finales de Satanás. Ahí está mi voz como que se va y como que viene y como que estoy ronco. Y una situación con la que estoy manejando en esta semana, mire, bien fuerte. Yo te digo, te lo dije desde el principio, cada vez que se habla de ese tema hay algo que me empuja como a no hacer esto, porque me distraigo con otras cosas, a veces cosas que requieren mi atención, situaciones que vivo en mi vida diaria, y estoy resolviendo algo mientras estoy haciendo esto y la mente a veces se me quiebra un poco. Por lo que les suplico, hermano, que sigan orando por esto, porque estos temas el diablo para nada quiere que se digan, tú sabes, y va a poner 1000 objeciones y 1000 trabas, 1000 distracciones para que esto no se haga. Pero en el nombre de Jesús, aquí estamos. Aquí estamos. Para su contacto con este servidor en audios de bendición, pueden hacerlo vía WhatsApp más 1-484-838-8989. Más 1-484-838-8989. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios los bendiga. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Hay paz. Hay paz.